Hola, buenos días. En este video vamos a continuar con el tema de los manómetros en U. Eh, en este caso un manómetro en U compuesto que ya tiene más fluidos. Es el mismo principio, solo un procedimiento más extenso. Igual aplicar el teorema fundamental de la hidrostática en algún otro tipo de problemas, como en el de este tanque con dos fluidos, y terminar el tema con dos manómetros, el manómetro tipo pozo y el manómetro tipo pozo inclinado, que son unos manómetros muy sensibles. Se suelen usar para hacer mediciones de presión en, por ejemplo, sistemas de aire acondicionado, donde la presión del gas es muy baja, o sea, no es como la presión de un fluido que sí puede alcanzar valores más altos. Entonces, en ese tipo de sistemas, los manómetros tipo pozo y pozo inclinado, que son muy sensibles, pues funcionan bien. Entonces, vamos a empezar con este problema, con el problema 3.68, que dice: para el manómetro compuesto de la figura, calcule la diferencia de presión PA-PB. Y pues básicamente el procedimiento es el mismo. Recuerden que podemos iniciar en cualquier extremo. Podemos iniciar en el extremo en B. Y esta línea, toda esta línea que estoy aquí señalando, está a la misma presión. Aquí no hay delta P, aquí hay un delta P. Y luego hay otro delta P hasta aquí. Y luego ya de aquí nos pasamos a este lado del manómetro, porque estos dos puntos están a la misma presión. Y luego ya aquí hay un delta P negativo. Y así continuamos hasta terminar en PA. Si lo deseamos, podemos empezar en PA, respetando las mismas convenciones de que esta línea pues, está a la misma presión, está a la misma altura. Aquí hay un cambio de presión ahora positivo por la dirección en la que estamos moviéndonos y terminamos en el extremo contrario. Cualquiera de los dos funciona perfectamente bien y nos da el mismo resultado. En este caso voy a empezar de izquierda a derecha únicamente porque me parece más natural ese sentido, pero como comentamos, pues es un poquito una cuestión de preferencias. Entonces empezamos por el extremo izquierdo y anoto mi primera referencia, que es la presión en B. Y luego esta línea está a la misma presión, tengo un cambio de presión positivo. También muy importante es tener en cuenta las unidades. Este está en el sistema inglés. La constante la tenemos en libras sobre pie cúbico, a menos de que ustedes ya hayan hecho la conversión, hacerla de libras sobre pie cúbico a libras sobre pulgada cúbica. Esa es una opción y luego usar aquí las pulgadas. De hecho, creo que vamos a tomar ese camino. Sirve que hacemos un procedimiento, digamos, diferente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a convertir mi constante, que la tengo en libras sobre pie cúbico, a libra sobre pulgada cúbica. Entonces aquí mi factor de conversión es de pies cúbicos a pulgadas cúbicas. La relación lineal es un pie, 12 pulgadas, y luego pues esto se eleva al cubo, que queda igual, y esto se eleva al cubo, de tal manera que hago una división de 62.4 entre 12 al cubo. Y esto me da 0.03611 libras sobre pulgada cúbica. Entonces ya puedo usar este valor ya convertido, lo puedo usar aquí en mi ecuación y sin necesidad de convertir las unidades de distancia. Es una alternativa. Entonces aquí tenemos que el primer cambio de presión, el de 6 pulgadas, es positivo, entonces es más, y luego el peso específico, como es agua, pues es la constante así sin ningún otro factor, 0.3611 libras sobre pulgada cúbica, multiplicada por 6 pulgadas. Y ya tengo este delta P. Ahora tengo otro delta P también positivo, que es en este caso el mercurio. También pongo positivo, más 13.54. Mi constante, 0.03611 libras sobre pulgada cúbica. Aquí voy a borrar para tener más espacio para desarrollar este problema. Entonces, estamos aquí en este punto. De aquí a acá es el mismo fluido estático y homogéneo, puedo pasar del otro lado. Entonces ahora tengo un delta P negativo de 10 pulgadas, en este caso del agua.
Entonces es un delta P negativo, es 0.03611 libras sobre pulgada cúbica por 10 pulgadas. Llegué a este punto, de aquí a acá está el mismo fluido. Ahora tengo un delta P positivo en esta dirección, nuevamente es mercurio, positivo, y es mercurio, 54 por 0.03611 libras sobre pulgada cúbica y multiplicado por 10 pulgadas. Continúo acá abajo. Entonces, que tenía un delta P positivo. Perdón. Miren, aquí lo anoté como 10 pulgadas, pero voy a aquí hacer la nota. O sea, estaba en este punto y me debo mover hasta este, son 8 pulgadas. Entonces voy a corregir esa distancia. Esta de aquí no son 10, son 8 pulgadas. Entonces son 8 pulgadas. Y estoy aquí, me paso a este lado y tengo un delta P negativo, en este caso es un aceite con gravedad específica 0.90, es un delta P negativo menos gravedad específica por la constante, que es un 0.3611 libras sobre pulgada cúbica por una distancia de 6 pulgadas, y esto ya estoy en este punto de aquí, y este punto y el punto A es la misma presión, entonces esto es igual a presión en A. Aquí tal vez la única nota que quisiera hacer es que cuando hice mi conversión, aquí usé 4 más que decimales, o sea, usé 5 decimales, pero realmente lo que importa son las cifras significativas, o sea, aquellos números distintos de 0, por eso tuve la precaución en esta conversión, para no perder precisión, usar 3611, que aquí ya están 4 cifras significativas. Entonces voy a hacer mi simplificación de mi procedimiento, 0.03611 por 6 más 13.54 por 0.03611 menos 0.0. A ver, aquí me está faltando una distancia. En este término, que es el segundo término, me está faltando esta distancia que son 6 pulgadas. Entonces aquí me faltó, ¿cómo le ponemos? Aquí un asterisco por 6 pulgadas. Porque esta parte de aquí, lo voy a también anotar con color, esta parte de aquí es nada más el peso específico. Gravedad específica por constante, pero no anoté la distancia, que son estas 6 pulgadas. Entonces, vuelvo a iniciar mi procedimiento aquí en la calculadora. 0.03611 por 6 más 13.54 por 0.03611 por 6 menos 0.03611 por 10 más 13.54 por 0.03611 por 8 menos 0.9 por 0.03611 por 6. Y esto me da 6.5. Entonces, ya simplificando todo mi procedimiento, tengo presión en B, esto me dio positivo, más 6.51. Aquí con 3 decimales estoy perfecto, y este es mi resultado final. Entonces, lo que estoy haciendo es el tercer decimal, o mejor dicho, la tercera cifra significativa, la estoy redondeando, 6.51, y estas van a ser ya P6 libras sobre pulgada cuadrada, y esto es igual a PA. Ya lo único que me falta es expresarlo aquí en la forma que me están pidiendo, presión A menos presión B. Entonces, presión A menos presión B, o sea, este lo estoy pasando del otro lado, presión A menos presión B, igual a 6.51 P6. Entonces, vean que básicamente, sin importar la secuencia que siga, mientras sea respetuoso de mis convenciones y de mis unidades, pues el resultado al que llego es el mismo.
Perfecto. Entonces pues ya este problema 3.68 con eso queda concluido. En el problema 3.48, pues tenemos dos fluidos. En este caso tenemos un aceite con esta gravedad específica, tenemos agua. Los datos que nos dan la profundidad del agua. Este H2 son 2.8 metros. Este dato sí lo... No, perdón, tengo el borrador. Este dato sí lo tengo. Aquí son 2.8 metros. También tengo en la lectura de este manómetro que me dice que son 52.3 kilopascales. En el libro de Mott usan esta simbología, digamos, esto para expresar que esto es pues una ventilación, está abierto a la atmósfera, de tal manera que la presión manométrica o sea, aquí en toda esta área, que es donde está el aire, es cero, está abierto a la atmósfera. Entonces, cada vez que veamos este simbolito aquí en el libro de Mott, pues va a significar que esto está abierto a la atmósfera. Si esto estuviera presurizado, lo que harían es poner aquí un manómetro y este pudiera ser una incógnita o pudiera ser un dato, pero en este caso no es así. Bien, ok. Entonces, lo que nos están preguntando dice, para el tanque de la figura, calcule la profundidad del aceite. O sea, la profundidad del aceite es este H, esta es la incógnita. Si la profundidad del agua es 2.8 y el medidor del fondo del tanque da una lectura de 52.3 kilopascales. Entonces, básicamente estamos haciendo, aquí no es un manómetro diferencial, sin embargo, pues se sigue cumpliendo el teorema fundamental de la hidrostática. Por cada columna de fluido que tengamos, vamos a tener un delta P. ¿Ya? Entonces, si nosotros iniciamos con una ecuación aquí, donde este punto llamémosle A, la presión en A es 0, entonces vamos registrando los cambios de presión, que en este caso es positivo y positivo hasta aquí, y luego eso lo igualamos a la presión en el manómetro. Entonces, pues empecemos. Entonces, aquí lo voy a anotar nada más digamos, por cuestión didáctica. Presión en A, estoy empezando en este punto, no es necesario, y esto de una vez lo cancelo, es 0, y luego tengo un cambio de presión positivo en el aceite, que es gravedad específica. Estoy en el sistema internacional, 9.81 kilonewton sobre metro cúbico, y multiplicado por la altura, que en este caso es H1, y es mi incógnita. Yo tengo otro cambio de presión positivo aquí. Bueno, un poquito menos porque vamos a hacerlo hasta esta línea. Entonces vamos a borrar esta parte. Bien, entonces ahora tengo otro cambio de presión positivo, que es peso específico, 9.81 kilonewton sobre metros cúbicos, por la altura 2.8 metros, no tengo problemas con mis unidades, y esto es igual a la presión en toda esta línea, que es donde está el manómetro. Y el dato del problema me dice que aquí son 52.3 kilopascales. Entonces simplemente de ahí voy a despejar H1. Voy a hacer mis operaciones. 52.3 menos 9.81 por 2.8. Y luego eso entre 0.86 y entre 9.81. Y me está dando que la altura H1, la correspondiente al aceite, son 2.94 metros. Ya tengo aquí mi solución. Como ya hemos dicho, puedo empezar yo por cualquier extremo del sistema donde tenga un dato conocido. Yo, si lo deseara, puedo empezar aquí abajo y decir la presión en esa línea donde está el manómetro son 52.3 kilopascales, y luego le voy a restar este delta P menos el 9.81 por el 2.8, y luego menos el 0.86 por el 9.81 por H1, y esto es igual a la presión en A, que es 0. Y de ahí despejado y me da el mismo resultado. Ahora tengo este manómetro que les comentaba que se llamaba manómetro tipo pozo. Aquí aquí tenemos una fotografía de un manómetro tipo pozo real, y este es el diagrama. Entonces aquí tengo una entrada de presión. Por ejemplo, les decía, esto pudiera venir aquí de un ducto de aire acondicionado, y luego aquí por medio de una manguerita conecto el ducto con la entrada del manómetro. Entonces la presión aquí en el ducto, la presión del aire,
pues se va a transmitir y esto es lo que va a mover aquí el fluido hacia arriba. Entonces este extremo estará abierto a la atmósfera y pues ya sabemos que un punto abierto a la atmósfera registra una presión manométrica de 0. Entonces aquí cuando hay una presión registrada, este fluido, que este depósito es digamos bastante ancho o ancho en relación al capilar que va aquí. Entonces si aquí baja poquito el nivel del agua, aquí no lo dibujé muy derechito, pero si baja poquito, ese pequeño volumen pues se ve reflejado fuertemente como un cambio en la columna de fluido aquí y de eso lo hace muy sensible. De hecho aquí vean que el valor de presión pues también es pequeño. Entonces pues la forma de resolverlo es la misma. Voy a borrar aquí nada más para dejar todo más claro, pero les decía, la forma de resolverlo es la misma. Voy a iniciar por un extremo, por el extremo que yo escoja. Generalmente empiezo de izquierda a derecha, ahora voy a empezar solo por cambiar de derecha a izquierda. Entonces en este punto llamémosle A nuevamente, no, ya tenemos el punto a este llamémosle punto B. Entonces la presión en B es 0, ni siquiera la voy a anotar ya. Y luego tengo una columna de fluido que en esta dirección pues es positiva. Entonces tengo mi delta P positivo y ese fluido es agua. Voy a usar mi constante que había usado en el problema anterior, donde ya tengo la conversión 0.3611 libras sobre pulgada cúbica. Esta es la constante del agua expresada en libras sobre pulgada cúbica que había hecho en el problema anterior. Y por una altura de 6.8 pulgadas es este delta P. Llego a este punto y este están a la misma altura, de manera que eso es igual a la presión en A. Entonces, pues la presión en A es 6.8 por 0.03611. Y esto pues me da 0.2455 y las unidades pues directos en P6. Hubiera podido optar por empezar por el lado A, caminando o moviéndome hacia B, y hubiera podido también usar la otra constante. Como es cortito, vamos a aprovechar y vamos a hacerlo de la otra manera. Si empiezo en A, la presión en A es, perdón, la presión en A no es 0, es la presión que justamente estoy buscando, entonces es mi incógnita. Y luego aquí tengo un cambio de presión, o sea, esta presión aquí y esta es la misma, entonces tengo un delta P de aquí para acá, hacia arriba, y este es negativo. Y como es agua, serían 62.4 libras sobre pie cúbico. En este caso la distancia es 6.8. Para poderlo expresar en pies, divido entre 12 y ya me quedan pies. Y llego al punto B, donde la presión es 0. Entonces hago esto, 62.4 por 6.8 entre 12. Y esto me queda 35.36 y recuerden que estos son libras sobre pie cuadrado o PCFs. Y para pasar de PCFs a PCIs, que siempre vamos a pedir el resultado en PCIs, dividimos entre 144 y pues me da 0.2455. Ok, entonces vean que no hay cambio, ya depende un poco de su preferencia para resolver este problema. Finalmente tenemos este problema, el problema 3.71. Este es un manómetro tipo pozo inclinado. Se cumple la misma condición de que aquí conectamos con alguna manguera, algún conducto, a donde queremos medir la presión. Igualmente esta área, este pozo, pues es grande en relación al capilar y cuando se registra aquí una presión, una cantidad pequeña de fluido hace que esta columna se desplace de forma considerable. La diferencia es que ahora nuestro capilar aquí está inclinado, entonces recuerden que lo que nos va a interesar es únicamente la distancia vertical. El teorema fundamental de la hidrostática dice que el cambio de presión que se da en una columna de fluido depende únicamente del peso específico del fluido y de la columna vertical, de la altura o elevación. Entonces aquí no me interesa esta distancia, que de hecho es un dato, esta distancia L son 115 milímetros. Lo que me interesa, voy a hacer aquí una línea, que quedó un poquito chueca, pero lo que me interesa es la distancia vertical, que es esta distancia de aquí,
Y bueno, pues si tengo el ángulo, pues simplemente con el seno de 15 grados saco la componente vertical. Y con eso voy a obtener la presión en este punto. Pues el procedimiento ya lo conocemos. Empezamos por un extremo. Voy a empezar de izquierda a derecha por la presión en A, que es mi incógnita. Y luego tengo de toda esta línea, está la misma presión. Ahora lo que voy a tener es un cambio de presión negativo, porque voy hacia arriba. Entonces este es menos el peso específico, que me dice que tiene el fluido una gravedad de 0.87. Aquí estoy en unidades del sistema internacional, entonces 0.87 por 9.81 kilonewton por metro cúbico. Y este es el peso específico y la altura van a ser 0.115 metros por el seno de 15 grados. Entonces con eso saco esta componente vertical. Y todo eso es igual, ya llegué a este punto de aquí, y está abierto la atmósfera, entonces la presión ahí es 0. Y ya saco mi presión en A, que es 0.87 por 9.81 por 0.115 por el seno de 15 grados. Y esto me da presión en A 0.254 kilopascales. Acá esto lo tengo negativo, pues cuando pasa del otro lado se hace positivo. Y pues bien, ya de igual manera este problema ya está resuelto. Nada más para practicar y para dimensionar un poquito esta presión, que como les comento es muy pequeña, vamos a hacer la conversión de esta presión a milímetros de columna de mercurio. Entonces voy a poner mi equivalencia entre kilopascales y milímetros de mercurio. Entonces me voy a mi apéndice K, factor de conversión. Vamos a ver presión. Entonces estoy buscando entre pascales o kilopascales y milímetros de mercurio. Vamos a ver. Aquí está, esta de aquí. Esta de aquí, 1.33.3 pascales es un milímetro de mercurio. Yo tengo kilopascal, entonces pues aquí divido nomás entre 1000. Entonces, un milímetro de mercurio es 0.1333 kilopascales. Un milímetro de mercurio es 0.1333 kilopascales. Entonces, esta división entre 0.1333 me da que esto es 1.9 milímetros de mercurio. Recordando otra vez como una referencia. Una atmósfera son 760.1 milímetros de mercurio. Y como ya hemos comentado, en una escala en la que medimos o vemos visualmente la lectura, pues puede registrar decimales de milímetros. La verdad está fuera de la realidad. Sin embargo, aquí en este fluido, que es bastante ligero, más ligero que el agua, vean la gravedad específica, y que está en una escala inclinada, pues se desplaza 115 milímetros y esta pues, lectura sí es muy fácil de leer. Y un error aquí pequeño, digamos que nos equivocamos un poquito, que en lugar de .115 fuera .114, o sea que le erráramos por un milímetro. Mis operaciones serían .87 por 9.81 por .114 por el seno de 15 y mi resultado sería 0.252. Entonces tendría una diferencia apenas de milésimas. Entonces es la ventaja de estas escalas, que por ser tan sensibles a cambios de presión pequeños son más fáciles de leer, a diferencia de una escala como un barómetro de mercurio, que por tener un fluido tan denso no es tan sensible. Y bien, con este problema terminamos este tema de presión. Muchas gracias. Hasta luego.